El tema de hoy es traumatismos dentoalveolar. Vamos a tocar una parte de los traumatismos dentoalveolares y cuál es el tratamiento. Vamos a hablar de la clasificación y un poco de cómo tratarlos. Digo una parte porque es muy extenso el tema y ustedes saben que este podcast se caracteriza por ser breve, por ser concreto, por ser conciso y por ser un poco divertido. No sé qué tanto, pero algo es, algo es. Ok, ok. Vamos a empezar por acá, sin perder tiempo. Primero recordándoles que este podcast lo pueden ver en el Instagram TV, aquí en mi cuenta, en Tixiro Bucal. Lo pueden ver en YouTube, escribiendo el podcast de Petit, en el buscador de YouTube. Ahí está mi canal, Tixiro Bucal, del mismo nombre. Y en Spotify aparece como el podcast de Petit. Así mismo, el podcast de Petit. Lo pueden buscar en Spotify y ahí están también, por supuesto, para escuchar nada más los episodios del podcast. Díganle a sus amigos que ya el podcast empezó y que ya estamos en vivo. Yo voy a avisar por el grupo de Telegram. Les recuerdo que pueden unirse al grupo de Telegram muy fácil. Lo único que tienen que hacer es sencillamente escribir en el buscador de canales o grupos de Telegram Tixiro Bucal y ahí le va a aparecer. Déjenme escribir por acá y ya comenzamos con esto que son los traumatismos dentoalveolares. Perfecto. Chévere, entonces fíjense ustedes, ¿cómo se clasifican los traumatismos dentoalveolares? Según la AO, que es la entidad encargada de todo el tema de la traumatología en general, no solamente de la boca o de la cara, sino del cuerpo humano completo. Esto lo podemos clasificar de la siguiente manera. Los traumatismos dentoalveolares se clasifican entonces como exposición de esmalte solamente o exposición de esmalte y dentina cuando hay pulpa expuesta, cuando hay una fractura coronorradicular o cuando hay una fractura radicular. Esa es la primera clasificación. Por supuesto, el tratamiento de esto es sumamente sencillo y digamos que es hasta lógico, ¿no? Cuando es solamente esmalte o esmalte y dentina, la restauración estética del diente, estética y funcional, por supuesto. Cuando es posición de la pulpa, el tratamiento endodóntico y restauración luego de ese diente. Cuando es una fractura coronorradicular, dependiendo la zona de la fractura, puede ser restaurable o no restaurable. En caso de que no sea restaurable, por supuesto, la exodoncia y futura colocación de implante dental. Y cuando es una fractura radicular, no hay nada que hacer, se hace la exodoncia con todo el cuidado, la preservación alveolar y el implante que pudiera ser inmediato o pudiera ser tardío luego de la regeneración ósea guiada. Además de estos tipos de fracturas, tenemos los tipos de luxación. Cuando hay una luxación, hay dos tipos de luxación. Luxación con desplazamiento y luxación sin desplazamiento. Hoy vamos a hablar de la luxación con desplazamiento y sus subtipos, que son tres. Pero además se tiene que nombrar lo que es el tema de la avulsión, que por supuesto es siempre el más alarmante y del que más se pregunta. De ese vamos a hablar la próxima semana, de avulsión y los tratamientos de la avulsión. Y está también la fractura del proceso alveolar, que es la fractura del segmento alveolar propiamente dicho, una fractura ósea del proceso alveolar. Hoy, como les dije, vamos a hablar de lo que son la luxación con desplazamiento, que tiene tres subtipos. ¿Cuáles son estos subtipos? Son la luxación lateral, la extrusión y la intrusión. Estos son los subtipos que entran dentro de la clasificación de cuando hay una luxación con desplazamiento. ¿Qué se debe hacer cuando hay una luxación lateral, una extrusión o una intrusión? Vamos a empezar por hablar un poquito de la luxación lateral. ¿Qué se debe hacer cuando hay una luxación lateral? Hubo un traumatismo producto de, bueno, el impacto contra algún objeto contundente, o sucede mucho también en los deportes de contacto tipo básquet, fútbol americano, rugby. Sobre todo en el básquet es bastante común. Un codazo por ahí suele suceder. ¿Qué se debe hacer? Se debe hacer
lo siguiente. Vamos aquí siendo bien concretos y concisos. Si ustedes quieren saber más del tema, los invito a revisar el protocolo de la AO, que es bien completo en esto y es el que hay que seguir. Este es el protocolo de Andreasen. Súper bueno. Y es sin duda el número uno en esto. Lo primero que se debe hacer es reposicionar. Recordemos que en esta luxación que estamos hablando, en la luxación lateral, el diente tiene movilidad, está ligeramente desplazado, pero no está fuera del alvéolo. Entonces se reposiciona el diente colocándolo en su posición original. Se le debe preguntar a la persona si esa es la posición natural de su diente, porque a veces no es la que nosotros pensemos, sino que es como el diente estaba antes de recibir el traumatismo. Se reposiciona, por supuesto, previa asexia, antisexia y anestesia. Se hace la reposición y se feruliza. ¿Cómo se feruliza? Puede ser de dos maneras. Hay varias maneras, pero hay dos maneras que son las que más se usan. La primera manera es usando solamente resina. Como están viendo en este momento en la imagen, se hacen los pasos de la resina, colocar ácido, colocar el agente de enlace y la resina, 2 dientes de cada lado, la ferulización. Hay otra que es más segura e incluso es la que me gusta más, que es colocando un alambre de acero de calibre 0,50 milímetros y se fija con puntos de resina por vestibular. 2 dientes por delante o 3 dientes de cada lado del diente que recibió la luxación. Esa férula hay que mantenerla por 2 semanas. Perdón. Hay que mantenerla por 2 semanas. Y hay que interconsultar siempre a endodoncia para ver si es necesario o no el tratamiento endodóntico. Siempre eso hay que interconsultarlo. Siempre, siempre, siempre. Pasemos al siguiente, que el siguiente sería el de extrusión. Cuando hay una extrusión, fíjense que se define como una injuria en el diente cuando este diente sufre un desplazamiento parcial en sentido axial. Recuerden que el primero era lateral, hacia los lados. En cambio, este es en sentido axial. ¿Cuál es el sentido axial? El eje largo del diente. El diente se sale un poco del alvéolo, pero no totalmente. Cuando es totalmente se llama avulsión. Cuando es parcialmente se denomina extrusión. ¿Qué se debe hacer? Se debe de igual manera lavar el diente, por supuesto, asexia, antisexia, anestesia de la zona, lavado con solución fisiológica, sutura si es necesario en las partes blandas, se reposiciona el diente dentro del alvéolo y de igual manera se hace la ferulización. Tenemos esas dos variantes, puede ser solamente con resina compuesta o puede ser con alambre y resina. Yo les digo que yo prefiero con alambre y resina. Si alguien tiene experiencia en esto, puede decirme cuál prefiere. Si prefiere con resina solo o con alambre y resina. Si con alambre y resina es muy sencillo. Se coloca un alambre por vestibular y se fija en varios puntos. Normalmente se deja como mínimo 2 dientes de cada lado. Esto no es una ferulización rígida, es semirrígida, porque permite movimientos aún del diente, aunque ya está en posición. Esa férula igual se mantiene, en este caso, por 2 semanas y se interconsulta a endodoncia. Vamos con el tercer paso, la intrusión. La intrusión es cuando, producto de un impacto, de una injuria, el diente entra más, por así decirlo, para decirlo coloquialmente, entra más al alvéolo. Es decir, es todo lo contrario a la extrusión. En la extrusión hay un desplazamiento hacia afuera en el eje axial. Aquí hay un desplazamiento hacia adentro del alvéolo siguiendo el eje axial del diente. Es el más común. Hay una contusión en el ligamento periodontal y es el más común. Y sucede normalmente este tipo de casos. No es solamente que si es el eje axial, sino que se desplaza hacia arriba. ¿Por qué es el más común? Porque la mayoría de los golpes van desde abajo hacia arriba. Incluso cuando hay caídas, normalmente la persona cae desde sus propios pies e impacta de superior a inferior. Entonces el diente choca contra el piso y recibe el impacto. Y la fuerza del impacto va de abajo hacia arriba, digamos, de caudal acefálico, lo que hace que el diente se desplace hacia arriba y eso se le llama intrusión. A ese desplazamiento que es hacia arriba, hacia adentro del alvéolo. A esto se denomina intrusión.
Intrusión. ¿Qué se debe hacer? Se debe reposicionar el diente. Aquí no es tan fácil como los anteriores, como los casos anteriores. ¿Por qué? Porque normalmente este diente está bien fuerte ahí. Este diente no tiene movilidad en la mayoría de los casos, sino que más bien está muy fuerte, impactado ahí, muy, muy fuerte. ¿Qué se debe hacer? Se puede hacer de varias maneras. Se puede tomar con una pinza, puede ser una pinza de Alice, puede ser incluso hasta un forceps, para poder sacarlo de ahí, porque a veces está muy fuerte y no podemos hacerlo con los dedos. Si podemos hacerlo con los dedos, perfecto. Se toma con los dedos y se lleva a posición. Si no podemos hacerlo con los dedos, se toma con alguna pinza e incluso un forceps pudiera usarse también si con la pinza no podemos moverlo y se lleva a la posición. En la posición él va a quedar ahí flojito, con mucha movilidad. Ojo con eso. Él ahí va a tener mucha movilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Lo siguiente. Primero, colocarlo en la posición. Segundo, suturar la herida para que disminuya la hemorragia, porque con hemorragia activa no vamos a poder ferulizarlo. La resina no se va a adherir. Y luego de llevarlo a la posición, entonces ahí se hace la ferulización de la misma manera. Resina o alambre y resina. Prefiero, le repito como por cuarta vez, alambre y resina. Entonces ya saben lo que hay que hacer. Díganme ustedes que están viendo esto grabado o lo están viendo en vivo en este momento. Si lo están viendo en vivo, por aquí los puedo leer. ¿Cómo se hace esa ferulización? O al menos cuánto tiempo hay que dejarla. En estos casos de luxación, en todos los casos de luxación, es por 2 semanas. Pero en los casos de abulsión es diferente. Porque es dependiendo del factor externo de la abulsión. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Ok. Excelente. 2 semanas. Se mantiene la ferulización. Muy importante, se interconsulta con endodoncia. Muy importante eso, ¿no? Muy importante. Entonces, esto fue un breve resumen, un repaso de lo que es el tratamiento de los traumatismos dentoalveolar, específicamente de las luxaciones con desplazamiento. Luxaciones con desplazamiento. Les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar en Spotify escribiendo el podcast de Petit, o lo pueden ver en YouTube o aquí mismo en el Instagram TV. Queda grabado inmediatamente, como dentro de 1 hora ya eso está disponible. También recordarles que bueno, que existe esta maravilla que se llama Genius Academy. Genius Academy es una plataforma online que tiene clases en vivo ilimitadas y todas las clases grabadas. Todas las clases en vivo, perdón, quedan grabadas para verlas cuando tú quieras y nunca se borran. Todas las materias van a estar de odontología, van a estar aquí presentes. En este momento hay 35 clases disponibles para ver y solamente se paga $9,99 al mes. Los esperamos en Genius Academy. Todo esto en la plataforma o en la página y la aplicación de Genius Place. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Espero en sus comentarios de qué les gustaría que fuera el próximo podcast. Escríbanlo ahí en los comentarios, no tengan pena, de qué les gustaría que fuera. Y si tienen alguna duda de esto que hablamos en este video, también pueden escribirlo por ahí. Me despido. Mañana tengo conferencia en el Congreso de Ortodoncia de Venezuela. Los que están yendo al Congreso, que son de aquí de Caracas o de aquí de Venezuela, a las 8 de la mañana estaré por ahí en el Congreso. Chao, chao. Se les quiere. Un abrazo para todos. Que estén bien. Dios los bendiga a todos.